Bien, gloria a Dios. Antes de entrar ya en materia del estudio que corresponde al día de hoy, al cual he puesto el don de Cristo y los ministerios, quisiera leer desde el versículo 1 y así luego seguimos en los versículos 7 en adelante. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de la unidad y cómo esa unidad debe manifestarse de diversas maneras, porque esa es la voluntad de Dios. Leíamos en el versículo 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo. Y luego el versículo 13 termina hablando de la unidad. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bien, los énfasis que vamos a ver en primer lugar en los versículos 3 y 5, como ya dije, son la unidad, pero esa unidad conlleva a un propósito, tiene un propósito específico. Y ese propósito dice que es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego el apóstol comienza aquí hablando dice: para que cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y me gusta esto porque el apóstol Pablo lo que nos está diciendo básicamente es que todos los creyentes, todos, sin excepción, sin distingo de posición, de raza, de cultura, de educación, de posiciones ministeriales, como hablaba yo la semana pasada, todos los creyentes participamos de las bendiciones, o estamos llamados a participar de las mismas bendiciones que se derivan de la gracia en Jesucristo, para que a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego hay allí una frase en la cual quiero detenerme por un momento, que es donde dice conforme a la medida. Conforme a la medida. Bueno, una medida, vamos a decir que es como una especie de patrón. Por ejemplo, hay medidas de distancia, hay medidas de capacidad. Medidas de distancia son, qué sé yo, las más tradicionales, ¿no? 1 milímetro, 1 centímetro, luego tenemos 1 metro, así tenemos, dependiendo, 1 kilómetro y así sucesivamente, ¿no? Qué sé yo, 1 milla. Esas son medidas, vamos a decir, de distancia o de longitud. Luego ahí decía medidas de capacidad. Esas medidas incluyen, por ejemplo, 1 litro, un galón, y así sucesivamente. Hay diferentes medidas de capacidad, ¿verdad? 1 mililitro,
un metro cúbico, son medidas de capacidad, pero también tenemos medidas de peso. En nuestro caso, usamos, en el sistema que nosotros usamos, generalmente, diferente al sistema inglés, pero en todo caso son medidas también de peso, ¿no? Qué sé yo, 1 gramo, 1 kilo, 1 tonelada, o puede ser también 1 libra, y así sucesivamente, ¿ve? Hay diferentes entonces tipos de medida. Pero aquí nos está hablando de una medida específica. Podríamos decir una cantidad conforme a la medida del don de Cristo. Es una medida específica y cada uno, se dice que a cada creyente se nos ha dado una medida. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, no perdamos de vista de lo que Pablo está hablando aquí. Dice la medida del don de Cristo. Y antes hemos hablado en varias oportunidades del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y reparte a los creyentes, a la iglesia, dones. Y de eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. O sea que en cierta manera está asociado lo que estamos estudiando al Espíritu Santo, del cual el apóstol Pablo habla en varias oportunidades a lo largo de la epístola. Entonces dice, vuelvo a leer, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, un don es algo que se recibe en este caso, ¿no? Es una capacidad. Yo no voy a entrar en profundidad a hablar hoy de los dones del Espíritu. Sí voy a mencionar, porque los menciona Pablo en esta porción de la Escritura, pero no voy a profundizar mucho en los dones en el día de hoy. Eso, si el Señor lo permite, será en otra oportunidad, cuando iniciemos estudios sobre la doctrina del Espíritu Santo, que incluye los dones del Espíritu. Efesios 3:20, el capítulo anterior, dice Pablo, él habla y dice, gracias a Dios por su don inefable. Pero en este caso, yo entiendo que no solamente habla de los dones como esas capacidades impartidas por el Espíritu, sino que se refiere también a Jesucristo como un don. Jesucristo es un don, porque Jesucristo nos es dado. Por eso en Efesios 3:20 el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Y cuando él habla del don inefable, se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es el don inefable. Dice que en 2 Corintios 9:15, me equivoqué de la cita, no es en Efesios 3:20. 2 Corintios 9:15. Allí el apóstol Pablo se refiere a Jesucristo como un don. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Y siempre me gusta explicar que esa palabra, dar la definición, el significado de la palabra inefable es que no se puede explicar con palabras. O sea, Cristo es un don tan maravilloso, tan tremendo, tan grande, tan extraordinario, que no es indescriptible lo que significa el hecho de que Dios dio. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Efesios 3:20, que lo mencionaba, dice, conforme al poder que actúa en nosotros. En la parábola de los talentos, la así llamada parábola de los talentos, Jesús dice que un señor llamó a sus siervos y les entregó talentos. Y talentos son recursos. Y les dio esos recursos para que los usaran y los invirtieran. Y que les repartió los recursos conforme a su capacidad. No le dio a todos la misma cantidad de talentos, sino que se los repartió conforme a la capacidad. Es decir,
de acuerdo a la capacidad que ellos tenían para manejar esos recursos, para administrarlos y usarlos de acuerdo con lo que el Señor esperaba. Entonces Dios también nos da a los creyentes talentos y capacidades de acuerdo a el propósito de Dios y de acuerdo a al conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pero siempre que Dios nos da un don, Dios entiende que somos capaces de utilizarlo debidamente. Bueno, Cristo es un don dado a los creyentes porque dice, fíjese, vuelvo a repetir la cita, ¿no? Para que no nos perdamos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Cristo nos es dado a nosotros. Cristo llega a habitar en los creyentes como un don dado. ¿Cómo llega Cristo a habitar en los creyentes como un don dado? Si recuerdan aquel pasaje, y para los que no lo recuerdan, hay un pasaje donde el Señor está diciéndole a los discípulos en el Evangelio de Juan que Él se va. Y ellos se entristecen y el Señor les dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Y ese otro consolador, obviamente, se refiere en el griego original, da la idea de alguien que es uno que es reemplazado por otro igual. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a los creyentes, es Cristo, es parte de la Trinidad. Porque el Espíritu trae a nosotros lo que Cristo quiere que esté en nosotros y que nosotros seamos capaces de ejecutar la voluntad de Cristo y cumplir el ministerio por el cual somos escogidos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces Cristo llega a habitar en los creyentes mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo es el que actúa, el que obra, el que hace posible, el que obra las transformaciones, el que obra el convencimiento, para que nosotros seamos capaces de entender quién es Cristo. Y entonces nosotros abramos el corazón y Cristo pueda entrar. Y cuando Cristo entra, el Espíritu Santo es el que hace posible que en nosotros se produzca la transformación y seamos capaces de vivir la vida de acuerdo con lo que Cristo enseñó. Seamos capaces de obedecer a Dios. Entonces, Cristo, vamos a decir, se hace comprensible para nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, que Él vino para redarguirnos de pecado, dice, de justicia, de juicio, para instruirnos. Jesucristo dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará la verdad. Él tomará de lo mío y se los hará saber. O sea, con Cristo y su victoria sobre la muerte, también entonces viene el don del Espíritu Santo. Los dones entonces que recibimos nosotros a través de la oración intercesora de Cristo, que intercede al Padre para que el Espíritu venga. Y el Espíritu va a venir para ser quien Cristo sería si estuviera con nosotros. Entonces, con ese Espíritu por el que Cristo oró, se vienen también los dones que el Espíritu Santo reparte a los creyentes. Y los dones del Espíritu capacitan a los creyentes para desempeñarse en el lugar y en el lugar que les corresponde como parte del cuerpo, ejerciendo las funciones para las cuales Dios nos escoge a cada uno. Por eso es importante que nosotros entendamos que no todos, por eso habla que recibimos conforme a una medida. Porque conforme al trabajo que estamos haciendo, entonces recibimos una capacidad. Por ejemplo, la complejidad de las células en el cuerpo que dan origen a las uñas o al cabello no son iguales a la complejidad de las células que están, por ejemplo, en el hígado, en los riñones o en el corazón.
o yendo un poco más allá, la complejidad vamos a decir las capacidades de las células del cerebro son muchísimo mayores que las células de cualquier otro órgano del cuerpo, porque el cerebro es, vamos a decir, el coordinador y el regulador de todas las funciones en el cuerpo. Entonces, las capacidades, por ejemplo, de una persona que es un creyente, que aceptó a Cristo como su Salvador y va fielmente a su iglesia y participa en los servicios y vive la vida cristiana, no son las mismas capacidades de una persona que tiene liderazgo, por ejemplo, que es un maestro de escuela dominical, o que es un diácono, o que es un administrador, o una persona que se desempeña en cualquier otro ministerio. Dependiendo la posición y el llamado que la persona tenga, entonces así será, entiendo yo, la medida de lo que recibe, de la capacidad que recibe para cumplir con el ministerio. Entonces dice, luego, eso es el versículo 7, dice, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego dice, por lo cual dice, y aquí pareciera que cambia el tema, pero es parte de lo que Pablo está tratando de explicar y de conectar la primera parte del capítulo con lo que sigue. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y se está refiriendo en este caso a Cristo. Y dio dones a los hombres, vuelve a mencionar los dones. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje, el versículo 9 hasta el versículo 10, está conectado con el Salmo 68 y los versículos 18. Pero se interpreta de diversas maneras. Y yo voy a hablar de la forma como yo lo entiendo. Creo que se refiere, obviamente, cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, ahí habla de descender y subir. Aunque primero dice que subió, pero luego dice que antes, primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Generalmente se interpreta que este versículo quiere decir que Jesucristo fue, y en los credos dice que bajó al infierno. Pero, esa es una traducción que se le da, bajó a los infiernos. Pero se refiere, según yo entiendo, ustedes saben, bueno, y si no lo saben, pues para los que no lo saben se los explico. Cuando antes de que Cristo muriera y subiera al cielo, ninguna persona que muriera, ningún creyente, iba a la presencia de Dios, sino que iba a un lugar, según la parábola que Jesús explica del rico y Lázaro, a un lugar que se llama el Hades, o que también se le llama el seno de Abraham. De tal manera que las personas que morían aún creyendo en Dios y tratando de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, según el trato que Dios tenía con los hombres y a través de los cuales los consideraba justos o injustos, si Dios consideraba a la persona como justa, cuando esa persona moría, iba a un lugar. Y allí estaba en ese lugar, como es evidente en la parábola del rico y Lázaro. Recuerden que Lázaro dice Jesús que estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba en el Hades, allá, en un lugar de tormento. Entonces, cuando Jesucristo muere, lo que se entiende es que Él desciende a ese lugar donde están las personas que fueron consideradas justas y que por lo tanto esperaban allí en un lugar llamado el seno de Abraham, que vivieron por la fe. Está asociado, Abraham es llamado el padre de la fe, y está asociado, pusieron su fe en Dios, y Dios los preserva en un lugar, hasta que llegue el tiempo
en que se cumplan las profecías que el Mesías que había sido profetizado, o el Redentor, el Salvador, cumple su obra, muere en la cruz cuando él dice consumado es, va a ese lugar, se muestra a ellos, inclusive se muestra a aquellos que llevaron vidas injustas, y Jesús, de la misma manera como le dice a uno de los ladrones que fue crucificado con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas personas que vivieron como justas, entonces fueron a la presencia de Dios junto con el Señor Jesucristo. Por eso es que dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, porque esa gente estaban cautivas en un sitio. Y esa gente subió con el Señor. Bueno, hay otras personas que interpretan que esto se refiere cuando Jesucristo se encarna, que ese descenso se refiere a Jesucristo cuando encarna. Cuando viene del cielo y viene aquí, y nosotros, toda la humanidad está cautiva. Pero cuando Jesucristo cumple su ministerio, cumple su obra, muere, resucita, entonces los que estamos cautivos tenemos la oportunidad también de ir al cielo, lo cual tiene sentido. Hay otros que interpretan, y basado en que en el Antiguo Testamento dice la misma Biblia que lo que está en el Antiguo Testamento era figura o símbolo de lo que habría de venir. Hay quienes interpretan cuando Moisés sube a la presencia de Dios, al monte Sinaí, y allí Dios le revela la ley, y Moisés recibe la ley de parte de Dios, y esa ley que representa la voluntad de Dios y el pacto de Dios, entonces es entregada en este caso a los hombres representados por el pueblo de Israel. Entonces esa es la revelación de la voluntad de Dios, y Moisés ha subido a buscar esa revelación de Dios. Entonces en este caso Moisés está representando a Jesús, que Jesús nos trae la voluntad de Dios, la revelación de Dios, y cuál es el propósito de Dios, las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Otros se refieren al descenso como que al Espíritu Santo cuando viene el día de Pentecostés. Porque recuerden, fíjense una cosa, el versículo 9 dice, y esto de que subió, que es sino que también había descendido a las primeras partes, a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. Y él entonces dice que constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Ve? El versículo 8, que es donde me quiero concentrar, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es que algunos asocian la venida del Espíritu Santo como que se refiere a eso, ¿no? Porque dio dones a los hombres. Ahora, luego el apóstol Pablo está enfatizando el ascenso con el propósito de un descenso posterior para llenarlo todo. ¿Cómo llena el Señor todo? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes como parte de esa bendición de la gracia de Dios, que es dada por la gracia conforme a la medida del don de Cristo, según dice el versículo 7. También otros creen que ese descenso puede referirse al cumplimiento de la promesa en Cristo, del envío de un representante igual que a él. Pablo enfatiza en el versículo 29 el ascenso de Cristo después de su descenso para obrar el misterio de la encarnación cuando vive y muere como los hombres. Lo que sí podemos estar seguros, hermano, de esta porción es que Cristo descendió del cielo, de que Cristo murió y que cuando Él muere, entonces Él toma consigo a aquellos, como lo dice después el apóstol Pedro también,
que estaban allí en ese lugar que es descrito como el seno de Abraham o el Hades, que eran considerados justos, y los lleva al cielo. Y luego él, a través, porque acuérdense que él le dice a los discípulos, como ya mencioné anteriormente, si me fuere ¿dónde? A la presencia del Padre. ¿Okay? Rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con ustedes, con todos los creyentes. Y cuando hablo de todos los creyentes, la misma escritura dice, porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos, y para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esa promesa se refiere a la venida del Espíritu Santo. Y nosotros los creyentes de esta época, y si el Señor Jesucristo no ha venido, los que vengan después de nosotros, también están llamados a recibir esa promesa. Luego el versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces ahora comienza a hablar de los dones, de dones específicos. No son todos los dones que se mencionan aquí, pero menciona básicamente a cinco dones. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y quiero hablarles un poquito acerca de esos dones. El primero es apóstoles. Bueno, hoy en día hay mucha discusión, y la ha habido desde hace un tiempo, acerca de si hoy hay apóstoles o no. Hay muchas personas hoy que se hacen llamar apóstoles. En el tiempo cuando yo me convertí por allá en la década de los 70, prácticamente no se hablaba de eso, no se mencionaba. No, se hablaba de pastores, se hablaba de evangelistas, se hablaba de maestros. En las iglesias, las posiciones de liderazgo eran ocupadas por diáconos, diaconisas, ancianos. Había también los que llamaban presbíteros, que estaban a cargo de supervisar un conjunto de iglesias en una región. Estoy hablando en el caso de las iglesias evangélicas. Ya otras iglesias pues tienen otras denominaciones, como en el caso particular de la Iglesia Católica, tiene otro tipo de denominaciones, aunque nosotros no usamos de la misma manera. Bueno, pero en ese tiempo no se hablaba de apóstoles, sino de los apóstoles como tales, y alguno que otro que se mencionaba como apóstoles, pero no era que la gente andaba buscando los títulos de apóstol, que los llamaran apóstoles, como sucede en el día de hoy. Hay muchas doctrinas nuevas, muchas enseñanzas nuevas, y al parecer lo que está detrás de muchas personas que quieren que asimismo que se identifican como apóstol fulano, inclusive yo he conocido casos de personas que usted los llama por su nombre y dice, no, apóstol fulano o apóstola fulana. Bueno, el Señor sabrá. Yo veo que en el Nuevo Testamento no hacían mucho énfasis en eso los líderes, los apóstoles de aquella época, en que los llamaran apóstoles. Pero bueno, hoy en día hay muchas personas así, que les gusta o se hacen llamar o exigen que se les llamen apóstoles, y lo exhiben en todos los sentidos, en sus tarjetas de presentación, en programas donde los invitan pues y donde participan. Lo cierto es que el significado de la palabra apóstol es enviar en pos de o de parte de. Eso es lo que significa la palabra apóstolos en griego. Enviar en pos de sí o de parte de. Y con frecuencia nos referimos a un apóstol como alguien que es enviado a cumplir una comisión, un encargo. Y la razón y función básica de los apóstoles está descrita en el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versos 14 al 15, cuando Jesús escoge a sus apóstoles. Dice allí, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Bueno, ¿por qué estableció a 12? Porque para que cada uno representara a una tribu de Israel, conforme a las tribus de Israel, conforme a los hijos de Israel también. Y los estableció, dice allí, fíjense bien,
para que estuviesen con él. Y, número 2, para enviarlos a predicar. Número 3, para que tuviesen autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, las funciones básicas de los apóstoles era para que estuviesen con el Señor. ¿Para qué iban a estar con el Señor? Para aprender directamente de sus labios el Evangelio, la doctrina, las enseñanzas, la voluntad de Dios y lo que se refiere a la gracia y al reino de Dios. Para eso estaban. Luego, cuando ellos tenían ese conocimiento, los escogió para enviarlos a predicar en más de una ocasión. El Señor los envió para que fueran a los pueblos, a las ciudades, a anunciar el Evangelio, lo que habían escuchado, lo que habían aprendido, porque el Señor no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y luego tenían una autoridad que era como el sello de ese apostolado en particular. Y luego les explico por qué digo de ese apostolado en particular. Y era que tenían autoridad, porque los judíos siempre vivían pidiendo señales. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, el que ellos predicaban, era un evangelio de poder. Por eso les da poder y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese tipo de apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Anduvieron con él desde tiempos de Juan el Bautista y lo vieron transfigurarse, lo vieron ascender al cielo, lo vieron hacer milagros y portentos, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera. Luego, cuando Judas se ahorca, los discípulos escogen a un apóstol. Y lo que ellos dicen tenemos que escoger a alguien que reemplace a Judas, que anduviese con nosotros desde el principio. Es decir, que oyó las enseñanzas del Señor, etcétera, etcétera. Y así escogieron el reemplazo de Judas. Ahora, en la actualidad, no hay esa clase de apóstol. No hay esa clase de apóstoles que cumplan los requisitos de Marcos 3, 14 al 15 y de Hechos 1, 21 al 26. No hay ese tipo de apóstol cuando los 11 mencionaron cuando oraron a Dios para reemplazar a Judas. Entonces, quedamos en esto. La palabra apóstol significa en este caso enviado, uno enviado. Pero también la palabra apóstol, por eso dije ahora, esta clase de apóstol en particular, de los que anduvieron con el Señor, perdón. Ya esos, no hay ese tipo de apóstoles, ¿no? Pero también se usa la palabra apóstolos, usada para designar a aquellos, para referirse al don del Espíritu, del cual está hablando Pablo aquí en particular. Entonces, partiendo de esa definición, de que un apóstol es alguien que ha sido escogido para poner los fundamentos de una obra o congregación, tenemos que decir lo siguiente: ¿quiénes son los que en este tiempo y a lo largo de muchos siglos y en este tiempo, quiénes son los que ponen los fundamentos o las bases de la iglesia? Porque apóstol no es el que está en una iglesia y allí entonces de pronto dice o alguien viene y le dice: mira, se te ha dado el don de apóstol, de ahora te vas a llamar apóstol, y se queda allí por los siglos de los siglos. O va a predicar de vez en cuando a una iglesia y va a otra iglesia y dice que es apóstol. Eso no es a lo que se refiere aquí. Un apóstol es el que va a un lugar, como dice Pablo, que él se dio a la tarea de no edificar sobre fundamento ajeno, queriendo decir, no fui a predicar, y así lo dice explícitamente, yo no fui a predicar el evangelio donde habían ido los otros apóstoles, no. Yo fui a predicar en otros lugares. Es decir, el apóstol pone el fundamento de la obra, la comienza desde el principio. ¿Y quiénes son los que a lo largo de los siglos han hecho eso después de los 12 apóstoles? Los que llamamos los misioneros. Creo yo que la mejor representación o expresión de ese don, cuando se habla del don del apostolado, son los misioneros. Porque apostolado significa una misión. Y ellos van donde los misioneros donde nadie han ido. Y son inclusive muchos de ellos capaces de abandonarlo todo, de irse a otra cultura, muchas veces
Conozco misioneros que han ido a lugares donde no conocen el idioma y aprenden el idioma y aprenden la cultura, y allí comienzan a trabajar con gente para predicarles el evangelio. Los apóstoles le dijeron a Jesús: nosotros lo hemos abandonado todo para seguirte. Y los misioneros generalmente abandonan todas sus comodidades, su cultura, su tierra, su familia. Creo yo que son la mayor y mejor expresión del apostolado en este tiempo. El apóstol va a un sitio donde no se conoce nada del evangelio. Allí ejerce su ministerio, anuncia el reino de Dios y establece entonces las bases para la fundación de una iglesia. Ese es el ministerio apostólico. Ahora, una vez que se ha alcanzado ese objetivo, que se establece, se gana un grupo para Cristo, ¿qué hace el apóstol? El apóstol se enfoca en trabajar en la organización y consolidación de ese grupo para que se constituya en una iglesia. Si alguien le dice a usted que es apóstol y que por lo tanto está buscando un reconocimiento o cualquier otra cosa que esté buscando, usted tiene que analizar cómo es la vida de ese señor, cuál es su récord, o de esa señora, porque hay apóstoles y apóstolas. Entonces, o que se hacen llamar apóstoles o apóstolas, o la apóstol. Usted tiene que conocer cuál es el récord. Porque el verdadero apóstol, una vez que ha predicado y se convierte en ese grupo, lo consolida a medida que los creyentes maduran. Entonces ese apóstol va identificando a los posibles líderes y preparando a esos líderes para que asuman las riendas de la congregación cuando él se marche a otro lugar, como hacía Pablo, a iniciar la labor de plantar una congregación. Ahora, a diferencia del evangelista, que casi siempre predica por un periodo no muy extenso y se marcha a otro lugar, el apóstol predica, hace discípulos, establece la iglesia, y una vez establecida la iglesia con un liderazgo sólido, se marcha a otro lugar. Y en el caso de los Efesios, recuerden que les dije en un estudio anterior que el apóstol Pablo había estado más de 2 años en Éfeso en esa tarea de cumplir aquel ministerio. Pero luego dice, lo voy a dejar hasta aquí, hasta de los apóstoles por asuntos del tiempo, y después, como ya les dije, en otra oportunidad, si Dios lo permite, que estudiemos los dones del Espíritu, entonces me concentraría mucho más en esto de los dones, ¿no? Entonces dice que constituyó, el versículo 11 del capítulo 4, a unos apóstoles, dice a otros profetas. También hoy en día hay mucha gente que se hace llamar profeta, que dice que son profetas. Yo no quiero desconocer el hecho de que dice desde Joel 2, 28 en adelante, dice que cuando sea derramado el Espíritu Santo, profetizarán. Y que cuando se habla de los dones, uno de los dones que se menciona es el don de profecía. Y una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es que habían creyentes que profetizaban. Ahora partamos de lo básico, y lo básico en este caso es la definición. ¿Qué es un profeta? Un profeta, en su definición más básica, es el que habla o da un mensaje en lugar de otro. En el contexto bíblico se refiere al que habla en lugar de Dios. Ese es un profeta. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Dios está tratando allí con Moisés y le dice que vaya y hable a Faraón. Y Moisés le dice, pero Señor, si envía otro, porque yo ni siquiera sé hablar. De allí que se ha llegado a la conclusión y se deduce que Moisés era tartamudo. Y entonces él le dice a Dios, yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir yo a presentarme delante de Faraón? Del emperador más poderoso, del imperio más poderoso de ese tiempo. Yo soy tardo para hablar, le dice.
Entonces Dios le dice, ahí está tu hermano Aarón, que él no tiene ese problema, él hablará por ti. Tú serás como Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. ¿Cómo era el proceso allí? Dios hablaba con Moisés. Moisés hablaba con Aarón y Aarón hablaba con el faraón. En este caso, Aarón se constituye en el profeta de Moisés. Entonces, un profeta es una persona que habla el mensaje de Dios. Entre algunas denominaciones cristianas, muchas veces profetizar se asocia con la predicación, como esto que estoy haciendo yo aquí, dar un estudio bíblico, dar una enseñanza. Entonces se asocia con la labor de predicadores y maestros. Pero en este caso, siendo los dones capacidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu, entonces tenemos que decir que no se refiere a ello. Porque un maestro, por ejemplo, puede tomarse unos libros, estudiar una lección e impartir esa lección. Y para eso no necesita sino tener cierta capacidad intelectual, cierta capacidad de comprensión para comunicar ese mensaje. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se menciona el don de profecía, se refiere a una manifestación, como ya dije, que está más allá de la enseñanza revelada como consecuencia del estudio bíblico. Es algo que está más allá. O sea que el oficio de profeta fue dado también a la iglesia como parte del equipamiento para cumplir su ministerio y discipular y edificar a los creyentes. Y yo creo que cuando la palabra de Dios habla aquí, en esta porción que estamos considerando, y dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego el apóstol Pablo está diciendo aquí que él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera. Los apóstoles, los profetas y otras personas con estos dones o con estas capacidades son dones, regalos que Dios, el Señor, da a la iglesia para que la iglesia sea bendecida y edificada. Y los da como parte de su gracia. ¿Por qué? Porque las personas que ejercen estos dones tienen unas capacidades que cuando son utilizadas adecuadamente y de acuerdo con el propósito de Dios, contribuyen a la edificación, al crecimiento, al establecimiento de los creyentes, a la fortaleza de la iglesia y a la extensión del reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de profeta, no estamos hablando de un ministerio similar a los profetas del Antiguo Testamento. Tampoco se refiere a eso. Aunque la fuente de la profecía bíblica siempre es una revelación dada por Dios. Como dice el apóstol Pablo, el Señor da esos dones para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Provecho qué es? Beneficio. Para provecho de los creyentes. Ahora, el don de profecía, tengo una definición aquí que escribí. Dice así, el don de profecía se define como la capacidad para proclamar el mensaje o interpretar la verdad de Dios en una ocasión dada y para individuos involucrados en ella. Escuche bien. Dice, puede incluir la capacidad porque alguien puede pensar en este momento, pero bueno, entonces parece que el hermano Alan como que no cree que una persona puede recibir una profecía y que Dios le hable a través de un profeta o usar a alguien como profeta y que Dios le revele algo. Bueno, no es que yo no crea eso, yo creo eso, pero yo soy muy cuidadoso con las profecías. Porque la palabra de Dios me manda a mí en 1 Corintios 14, ¿a qué? A que yo las profecías las analice, las examine, para ver si eso no está en contradicción con la palabra. Y el examen final de una profecía, según la misma Biblia, es que la profecía se cumple. Si la profecía se cumple, Dios habló, pero si no se cumple, Dios no habló. Y si alguien profetiza y Dios no ha hablado, entonces se constituye en un falso profeta o en una falsa profetisa. Entonces, yo sí creo que en el día de hoy, de acuerdo con los propósitos que Dios tiene en particular para una persona, para un individuo,
un hombre, una mujer, o para una iglesia, o para un lugar, inclusive para una nación, Dios puede dar una revelación. Yo en lo particular creo eso. O sea que este don, los profetas tienen un don que puede incluir la capacidad de declarar anticipadamente un evento, pero más frecuentemente se trata de una declaración del consejo de Dios. Porque generalmente quiero decir esto, cuando se habla de profecía, hay mucha gente que siempre lo asocia con predecir el futuro. Pero si uno estudia a los profetas del Antiguo Testamento, uno ve fácilmente que muchas de las cosas que dijeron los profetas se referían a eventos que habían ocurrido ya en el pasado. Aunque, como pecados, etcétera, etcétera, situaciones, aunque hablaron también de eventos futuros que le fueron revelados por Dios para que los anunciaran. Para eso le fueron revelados por Dios, para que los anunciaran. Entonces, hay que ser hoy en día muy cuidadosos con eso. Pero el don de profecía dice allí, está claramente, no estamos hablando de la iglesia de los primeros años. Estamos hablando de una iglesia que fue fundada años, décadas después de inclusive el día de Pentecostés. Y se les está hablando de que el Señor le dio a la iglesia, constituyó para la iglesia como dones a los profetas. Pero hay que tener cuidado, decía hace un momento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos que nosotros vimos, se levantarán falsos profetas, diciendo que Dios les habló, que tienen un mensaje de Dios. Y hay que ser muy prudente. Si Dios tiene un mensaje de Dios para mi vida y se lo revela a otro, sí puede suceder, pero Dios me lo va a confirmar a mí. Tampoco me voy a mover porque alguien dijo que es profeta y me está dando una profecía. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Por eso muchas personas son engañadas, han sido engañadas en el pasado y seguirán siendo engañadas. ¿Por qué? Porque no prueban, no analizan las profecías a la luz de la palabra de Dios, del contexto y cómo funciona la profecía en la Biblia. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo ya se nos está... Estoy tratando de mantenerme una hora, pero quisiera terminar en lo referente a esto. También dice que a otros evangelistas, que constituyó a otros evangelistas. El don del evangelismo es muy importante porque permite que lleguemos a tener el conocimiento de las buenas nuevas de salvación. De hecho, muchos de nosotros hemos llegado a tener el conocimiento de las buenas nuevas de salvación a causa de un evangelista. Y yo me cuento entre ellos. Yo conocí al Señor a través del mensaje de un evangelista. Es muy importante. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es una persona que tiene un don, una capacidad y un llamado para ganar almas para Cristo. Ese es su sello distintivo. No es que diga soy un evangelista, es que gana almas. Es verdad que todos los creyentes hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Y todos los creyentes, de una manera, en un nivel u otro, o de diferentes formas, hemos sido llamados a cumplir esa gran comisión. Cuando el Señor se iba en Hechos 1:8, que hablaba del Espíritu Santo, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, hay un poder que Dios da, el poder del Espíritu Santo a los creyentes para testificar. Pero el don del evangelista no es solamente compartir el evangelio, que yo vaya y hable con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela, con el familiar. No solamente eso. El don de evangelista al cual se refiere el apóstol Pablo aquí es una capacidad sobrenatural para ejercer ese ministerio de forma impactante. Bueno, yo he tenido la bendición de conocer evangelistas que su ministerio ha impactado en muchos países del mundo. Y gloria a Dios, conozco a algunos de ellos que son sumamente humildes. Y tienen una capacidad tan tremenda para impactar multitudes que ese es el sello. El evangelismo abarca diversas facetas.
porque va desde la presentación del mensaje de salvación a un individuo, como cuando Felipe le habló al eunuco, hasta llenar del conocimiento de Cristo a ciudades, como cuando Felipe también fue a Samaria, que llenó y conmovió la ciudad. Dios lo usó con milagros poderosos, con maravillas, y el mensaje impactó a Samaria. Fíjense, hubo un tiempo cuando las iglesias o las congregaciones y los concilios pensaban que lo que había que hacer era construir iglesias por todas partes, y si se construían iglesias, la gente acudiría en busca de la verdad. Pero esa tendencia fracasó. En los Estados Unidos todos los años se cierran, según una estadística que leí, ya es una estadística vieja, se cerraban al año unos 40,000 templos. En Europa uno va por diferentes lugares, y le comentaba yo a mi esposa que se han convertido solamente en lugares turísticos, o se han convertido inclusive en lugares en galerías de arte, y hasta en discotecas, en restaurantes, templos que están vacíos. Así que esa tendencia de construir iglesias fracasó, porque el mandato de Jesús no fue ir por todo el mundo y construir iglesias y construir templos. El mandato de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es decir, ¿y quién predicamos el evangelio? Los que predicamos el evangelio estamos evangelizando. Por eso es que es importante que se cumpla lo que dice Jesús en Lucas 10:2, cuando dice que oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Y se está refiriendo para que Dios envíe gente con dones, que envíe evangelistas para que prediquen la palabra, sembrando la semilla y que se recoja el fruto. Pablo pregunta, dice Romanos 10:14 al 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, es una realidad que muchos evangelistas se convierten también en celebridades. Pero es lamentable que una de las primeras cosas que hacen los evangelistas que Dios da a la iglesia es crear su propio ministerio. ¿Y sabe lo que pasa seguidamente? Se desvinculan de la iglesia. Entonces, pareciera que ya tienen instituciones independientes, pretendiendo que las iglesias se pongan a disposición del don, en lugar de que el don esté a disposición de la iglesia. Y el evangelismo es un don que el Señor, el que lo tiene, Dios lo ha dado a la iglesia para que se incorporen, se alcancen las almas y se incorporen a la iglesia de Cristo. Esa actitud contradice la voluntad de Dios, porque dice, Él mismo constituyó, y constituyó significa dio, según el original griego significa dio. Entre otros ministerios dio a la iglesia el don de evangelista, y dice en Efesios, allí en Efesios 4, dice que el propósito de los evangelistas es ayudar a perfeccionar a los santos para la obra. Yo no sé si usted quiere tener un poquito de paciencia y avanzamos un poquito más. Yo generalmente me estoy dedicando a una hora y ya se cumplió esa hora. Pero vamos a tener un poco de paciencia, así como cuando tenemos sueño pero no queremos dejar de ver la película, sino que seguimos viendo la película hasta que termina. Porque dice que también les dio pastores. En Efesios 4:11 dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Y esa palabra constituyó, dice que dio pastores. Entonces tenemos apóstoles, tenemos profetas y tenemos evangelistas. Y también constituye pastores, dio pastores. Y en esto quiero decir que hay gente que quiere ser pastor. De hecho, el apóstol Pablo dice, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero el deseo no es suficiente. No es pastor el que quiere, o sencillamente el que lo desea. La vocación de pastor no depende tanto del talento que una persona pueda tener. Es decir, habla bien, se desempeña, se desenvuelve, es gracioso, cae bien. No depende tanto de eso, sino
como depende del don, de tener el don. Y el don, recuerde que es algo que se recibe, que no se nace con él, sino que se recibe cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y el Espíritu decide que ese don debe ir al creyente. Entonces, puede haber preparación intelectual, mucho conocimiento aquí, y hasta teológica, porque hay gente que se inscribe en su deseo en institutos, en seminarios, y puede haber hasta educación teológica. Buen trato, relaciones interpersonales, como decía, sonrisa agradable, pero eso no es suficiente. El pastoreo en la iglesia es un don del Espíritu Santo, porque el pastor viene a constituirse en una especie de padre de familia. El don de pastor da al que le ha sido otorgado la capacidad, ¿para qué? Para consolidar aquello que hizo el apóstol o el misionero, lo que hizo el evangelista. Entonces ese fruto lo toma el pastor y comienza a trabajar con él para consolidarlo y que se convierta en una iglesia, en una congregación conforme a la voluntad del Señor, y hace discípulos, les enseña el evangelio. O sea, los ayuda a crecer espiritualmente. El pastor es el encargado de ayudar a crecer espiritualmente a los creyentes. De manera que las responsabilidades de un pastor sería, si la del apóstol o misionero sería plantar la iglesia, la del evangelista, porque un misionero actúa también como evangelista, pero son dos dones, dos funciones diferentes. Pero luego, cuando ya se ha predicado el evangelio, entonces el pastor se encarga de mantener a los creyentes, de guiar, de aconsejar, de consolar, de administrar la disciplina adecuada, de explicar la palabra y de gobernar los asuntos de la iglesia. Esa es la función del pastor. Y aquí quiero decir una cosa, que el ministerio pastoral, porque hay gente que no quiere tener pastor, y yo quiero decir responsablemente, que hay gente que tiene pastores que yo tampoco los quisiera tener. Porque realmente no son pastores. El pastor su vida da por las ovejas. El pastor cuida al rebaño. El pastor cura al rebaño. El pastor guía al rebaño. Pero hay gente que se desempeñan con funciones de pastor que realmente no hacen esto, no cuidan de las ovejas. Y terminan lastimando en lugar de curar, en lugar de cuidar. Y la gente termina alejándose. Entonces hay gente que ya no quiere tener pastor. Pero si hay alguien que tiene acceso a esta enseñanza, como está ahora viendo o escuchando, y llega a la conclusión de que no necesita un pastor, quiero decirle que está equivocada y que está equivocado. Porque el que rechaza el pastorado está rechazando al que dio el don del pastor. Está rechazando al dador del pastorado, que es el Señor mismo, que es el Espíritu Santo mismo. El verdadero pastor es dado como un don, de tal manera que si hay alguien que no ejerce su función de pastor, la actitud de la oveja no debe ser, voy a andar por mi cuenta. Porque una oveja que anda por su cuenta, eventualmente perece. Eventualmente se lastima, se hiere, no es capaz de defenderse. Entonces, el que desprecia al pastor, desprecia al que otorgó o levantó al pastor. En este caso. Pero debo decir que un pastor no es establecido para dominar la vida de la congregación y exigir plena obediencia en todas las cosas. Que si usted va a viajar, tiene que pedirle permiso. Que si usted va a comprar un coche, tiene que pedirle permiso. No, el pastor no es para eso. Usted puede pedirle consejo. Y el pastor, el verdadero pastor, el buen pastor, le va a dar el mejor consejo que tenga. El pastorado no es para alcanzar las metas personales. El pastorado no es para aumentar el orgullo y la vanidad personal del que lo posee. Ese don del pastor del cual habla aquí no es para vivir lujosamente y hacerse rico. Imagínense si el apóstol Pablo hubiese vivido en este tiempo. ¿Cuántos libros se le habrían publicado? ¿Cuántos programas de radio, de televisión tendría? Toda clase de cosas. Pero ¿sabe lo que hacía el apóstol Pablo? No quería hacer carga a los hermanos que no tenían mucho.
sino que dice que él trabajando con sus manos no quería hacerle carga a nadie, trabajaba de día y de noche, hacía tiendas. El pastor, cuando tiene que hacer tiendas, es decir, cuando tiene que arremangarse las mangas y trabajar, lo hace y al mismo tiempo cumple su ministerio, como hacía el apóstol Pablo. Tampoco el pastorado es para acaparar, y en esto quiero que presten mucha atención. Tampoco es para acaparar todo el trabajo de la iglesia y no desarrollarlo. Obviamente hay pastores que no les queda más remedio que hacer de todo, porque no cuentan con el liderazgo, con la ayuda, con la gente que tenga o con la voluntad, porque hay gente que no quiere ni mover una paja. Y el pastor entonces tiene que hacer su trabajo, y lo hace. Pero el pastorado es una bendición para la iglesia. Si usted tiene un buen pastor, dele gracias a Dios por ese pastor. Ore por ese pastor. Es más, la Biblia nos llama a honrar a los pastores. Que ese mensaje se quede con usted. Bueno, y finalmente dice, para no quedarnos cortos con esto, y con eso ya finalizo, que también dio maestros. Constituyó maestros. Y no son los maestros que van a tomar una clase de educación particular para sacarse un título de maestros y ya pueden ser maestros en la iglesia. No. Estos maestros son constituidos por el Señor para comunicar o enseñar el mensaje de salvación con claridad e impartir las verdades básicas del reino de Dios. Estos maestros con este don en particular no son solamente personas que dan información. Dar información, ¿saben lo que es? Que uno agarre un libro como este, un comentario bíblico, se lo lea y comience a dar lo que dice este comentario. Eso es dar información. Pero el maestro no, el maestro estudia la palabra. El maestro ora para que el Señor lo guíe, para que el Señor bendiga a aquellos discípulos. El maestro no es que el día de la lección, en la mañana temprano o en la tarde, vaya, agarra por ahí un papel o un libro y se pone a leer qué les voy a decir hoy. No, ese no es un maestro. Este tiene un don. Los maestros de la Biblia no solamente imparten información, sino que, entre otras cosas, la enseñanza de los maestros ayuda a combatir las falsas doctrinas, los errores y las falsas enseñanzas. ¿Cuán necesarios son los buenos maestros en esta época? Gente que verdaderamente se ciña a lo que la palabra de Dios dice. Y no que yo pienso, yo siento en mi corazón, como muchas personas dicen. Cuídese de los que dicen yo siento en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No es lo que dice mi corazón, es lo que dice la Biblia. Por eso está escrito, para que nosotros no dependamos de lo que alguien siente en el corazón o lo que yo mismo siento en mi corazón, sino de lo que está escrito aquí. Cuando la enseñanza se ejerce bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sabe lo que pasa con la iglesia? Por eso es que el maestro, el verdadero maestro de la palabra, es un don para la iglesia, porque entonces la iglesia madura cuando tiene buenos maestros, se hace fuerte, y no solamente se hace fuerte, se hace estable. Unos buenos maestros, un buen maestro da estabilidad a los creyentes. Pero la enseñanza de los maestros, porque también dice la palabra que se levantarán falsos maestros, tratando de engañar y apartar de la verdad al oído, de engañar a los creyentes. El verdadero maestro, su enseñanza concuerda con el contexto, con lo que dice la palabra, con las verdades básicas de las Escrituras. Ese es el verdadero maestro. Y es labor del maestro oponerse con firmeza a las falsas doctrinas, a esas enseñanzas dudosas. Y el maestro debe usar la Escritura, no la filosofía, porque en muchos seminarios lo que enseñan es filosofía, entre otras cosas. Entonces muchos, de acuerdo con Platón y Sócrates y otros filósofos, entonces están enseñando cosas. No, es de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, el verdadero maestro se opone con firmeza a las falsas enseñanzas y las rebate, no importa, sin importar las consecuencias y el precio que tenga que pagar. Eso es un sello del verdadero maestro. El ministerio de maestro ayuda a la iglesia a madurar para que se haga fuerte y estable. Ahora, el apóstol Pablo aquí termina, y con eso ya cierro. Dice que estos dones que fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, fueron dados a la iglesia, ¿sabe para qué? Para tu beneficio y el mío, como creyentes. Porque dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar en este caso es que no tengan tacha. Que Dios no tenga que quejarse de esto o que condenar aquello o aquello otro. De perfeccionar a los santos para un propósito. Dice que es para la obra del ministerio. Los pastores, los evangelistas, los maestros y otros dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué lamentable es que gente que fueron llamados por Dios para ejercer estos ministerios y que tenían el sello de Dios, se desviaron y de pronto pensaron que su función principal y que ellos tenían el derecho a exigir que se les dé esto o aquello y a tener aviones propios y todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que pasan y que es lamentable y que no han traído sino mala reputación a la iglesia. Versículo 13 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el propósito de todos estos ministerios es contribuir a la unidad de la fe, es decir, que todos creamos lo mismo. Básicamente, en su base, que creamos lo mismo. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es otro estudio bíblico, pero todos los creyentes hemos sido llamados, ¿sabe qué? A que nos parezcamos a la persona de Cristo, que nos equiparemos con la persona, la personalidad, forma de ser de Cristo. Y los dones son dados a la iglesia para que nosotros alcancemos ese cometido. De manera que mi recomendación es esta. Valore a esos que andan sembrando y estableciendo iglesias. Valore a los que le comunican el mensaje de Dios. Valore a los que andan predicando el evangelio, privándose de muchas cosas y de comodidades y alejándose de la familia de muchas maneras. Valore usted a todos aquellos que se queman las pestañas estudiando la Biblia para enseñársela. A esos que usted no sabe muchas veces, pero que están orando por usted, porque son pastores que saben que tienen una responsabilidad con Dios. Valórenlos. Y dé gracias a Dios por ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Te pedimos que tú suplas, Padre, lo que yo no haya sabido, Señor, comunicar. Pido que bendigas a cada uno de los que han oído este mensaje y que cada uno, Señor, se quede mediante tu acción con lo que le corresponde, con lo que debe retener, con lo que debe atesorar. Edifica a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos, a reconocer, a ser agradecidos, Padre, por aquellos que tú has levantado para bendecir a tu pueblo. A ti damos la gloria por Jesucristo, que es ese don inefable, por el Espíritu Santo, que es un don especial, que además nos transmite dones y capacidades con los cuales somos bendecidos y bendecimos a otros. Señor, si alguien más se incorporó después de haber iniciado y tiene necesidad de que tú intervengas, Dios, de una forma poderosa, o que hables a su corazón, te pido, Señor, que tú le bendigas, que tú abras puertas, que tú proveas, que tú sanes, Padre, o que tú salves, o que tú levantes, que tú restaures
porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, me despido diciéndoles que si usted considera que este estudio puede ser de bendición a otros hermanos, a otras personas, pues no deje de compartírselo. Recuerde que ese es el propósito por el cual hacemos esto. No deje de compartírselo, porque no sabe cómo Dios puede obrar y Dios le puede usar a usted para bendecir vidas y para transformar a otros. Nos vemos el próximo jueves y estaremos avanzando. El tema va a ser muy interesante, avanzando en el capítulo 4 con la lección número 11. Y si usted puede conectarse, pues el domingo, conéctese. Si ya ha comenzado a ir a congregarse físicamente en el templo, vaya allí y escuche a su pastor, participe del servicio en su iglesia. Si es virtual o es presencial, hágalo. Y luego, pues usted puede conectarse vía Facebook, como lo publicamos, o en YouTube. Dios les bendiga y que el Señor les ayude a cada uno a que puedan entender su voluntad y a cumplir sus propósitos. Dios les guarde. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad.